espacio Las Mañanas del 56. Hoy, señores, estamos en nuestra entrevista central y con el compromiso de llevarle a todos ustedes las informaciones en materia de salud. Hoy pues tenemos aquí con nosotros al doctor Kalin Quesada, quien es el encargado de los programas del área 3 de salud. Bienvenido a Las Mañanas del 56. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, doctor, encargado de los programas del área 3 de salud, ¿cuáles son esos programas? Los programas abarcan de programa de salud materno-infantil, programa de salud en los adolescentes, programa de ampliado de inmunizaciones, que son las vacunas, el programa encargado de las vacunaciones a los niños y a los adultos, programas de control de enfermedades de transmisión sexual, VIH y SIDA, los programas de la prevención de la tuberculosis, programas de emergencias y desastres, que tenemos de respuesta rápida, los programas de integración comunitaria, tanto lo comunitario con la salud, los centros de salud, los programas de salud escolar, programas de nutrición en adultos y envejecientes, también tenemos programas de adulto mayor y programas de pacientes en condiciones críticas también, con el programa de salud mental. Doctor, pero como que mucho. Mucho. Es mucho. Yo me imagino que ese departamento no cesa. Se trabaja mucho. Queremos llevarle a la comunidad la salud que se merece. Todos los programas, esos programas de salud se acerquen a la comunidad, que la comunidad sepa qué hacer en caso de una emergencia, qué hacer cuando tiene un problema, qué hacer cuando tiene un paciente con problemas mentales en la comunidad, en la casa, qué hacer cuando tiene un paciente adulto mayor que necesita de atenciones y cuidados nutricionales. Todos los programas buscan que nos les acerquemos, que nada más no sea la salud en un lado de los médicos y la comunidad en otro, no. Pues también tenemos un programa de integración comunitaria, donde buscamos crear clubes de juntas de vecinos, clubes de asociaciones de juntas de vecinos junto con salud pública, para que las juntas de vecinos, los comunitarios, acerquen a salud pública un poquito más a la comunidad, para nosotros poder enseñar a la comunidad qué hacer, dónde buscar ayuda y enseñar a la comunidad también cómo prevenir las enfermedades que afectan cada día a nuestro pueblo. Doctor, usted hablaba dentro de los programas, de que tienen programa para ayudar a familiares que tienen personas, pacientes con problemas de salud mental. Sí. Por ese lado me gustaría saber, ¿tiene el área 3 de salud algún programa, no justamente para familiares, sino para esas personas con enfermedades mentales que están deambulando en la calle? Sí, Salud Pública tiene, incluyendo área 3, y es una visión de nuestro presidente, de tener a personas capacitadas para llevarle salud a personas. Área 3 de Salud tiene un programa dedicado a salud mental con 3 psicólogas hasta el momento, para cuando las personas, los familiares o las demás personas se acerquen a Salud Pública, al área 3 nos notifica, nosotros, ese equipo va y le hace un levantamiento y un seguimiento de cerca, si hay que darle seguimiento en la casa, si hay que llevar a ese paciente al hospital para que reciba atención médica, hay un equipo de psicólogos que se encarga de eso. Perdón, FIFO, porque me interesa por un caso específico. Cuando son, por ejemplo, en el caso de personas que uno entiende, bueno, no tiene familia. Le digo esto porque, por ejemplo, en el Distrito Municipal de La Victoria, hay una señora con problemas mentales, que incluso en algunas ocasiones ha agredido a otros, y a veces han tenido que sacarla con un poquito de verdad, de fuerza, por ejemplo, del parque, porque empieza a buscar cosas y pone, un vertedero así, acumulando y cargando todo lo que ve. Ayer justamente ayer la vi en la oficina en la oficina que tenemos de aquí frente al CTC,
de La Victoria. La vi incluso ahí en una esquina y tenía así su paquete de Sí. cosas con lo que ellos cargan. O sea, yo entiendo que esa señora no tiene familiares allá. Entonces, ¿qué hacer con ella? Dentro del área 3 tenemos un programa que se llama Programa de Salud Ambiental. En ese programa, donde se reciben las quejas de los comunitarios, la Junta de Vecinos y las personas físicas, ese programa se encarga de recoger las quejas. Cuando la Junta de Vecinos, los comunitarios, se acercan al área 3 y solicitan una intervención, si no tienen familiares, que familiar venga, la comunidad puede solicitar la intervención al Programa de Salud Ambiental, donde estaremos dando respuesta. El programa, junto con una psicóloga más un inspector, van a la comunidad, levantan el caso, nos sentamos una mesa de solución del problema y vemos cuál es la mejor forma de intervenir en el caso. Si tenemos que solicitar la policía y solicitar al 911, al 911, para llevarlo a un centro asistencial. Nosotros estamos llevando a los pacientes ahora al Moscoso Cuello. El programa, junto con los psicólogos, va e interviene. Si hay que sacarlo de la comunidad y llevarlo, hacerle un bloqueo médico, un chequeo médico a ese paciente, nosotros nos encargamos de esa solicitud. En este momento tenemos 2 casos que estamos levantando, uno en Guaricano junto con la Fiscalía y otro frente a Ciudad Nueva, Ciudad Modelo, aquí en La Jacobo, de 2 pacientes que están agrediendo a los transeúntes, y se está buscando junto con ellos la solución para llevarlo a un centro médico, buscarle la cama y llevarlo a un centro médico que sean atendidos y tratar de localizar a los familiares. Porque muchas veces los familiares, cuando tienen un paciente en este tipo de estado, se vuelven agresivos, muchas veces lo dejan de ambular. Pero junto con los familiares se le hace la intervención, se le busca la solución, médicamente hablando, y le damos respuesta. Doctor, uno de los dolores de cabeza de la población es lo relacionado a lo que usted contempla, la salud mental. Usted tiene servicio de pediatría aquí en la policlínica o en la UNAC que tiene aquí en Santo Domingo Norte, servicio de pediatría, de psiquiatría, perdón. En las comunidades hay sitios que consultan de salud mental ahora mismo. Tenemos uno aquí, Camino a la Javilla, Reside, es un centro de atención a pacientes con problemas mentales. También en cada centro médico de atención de segundo nivel hay un psiquiatra, y en las unidades de atención diagnóstica, centro diagnóstico, atención primaria, siempre hay un psicólogo en las consultas. Ahora mismo hay psicólogo en el centro médico Matingó, en el centro materno infantil de Rotonda de Villamella, hay psicólogos, en el centro diagnóstico de la Nueva Barquita hay un psicólogo, creo que por problemas de salud no está asistiendo, pero también hay psicólogo. En el hospital Meyaria también hay un psiquiatra para los pacientes que tienen problemas. El gobierno está tratando de crear instituciones para captar a esos pacientes. Ahora mismo, junto con la óptica, se creó una plataforma de Cuida tu Salud Mental, donde los pacientes pueden llamar, o los familiares, los comunitarios pueden llamar, y Salud Pública, a través del programa de salud mental, le da seguimiento. A veces aquí nosotros hemos comentado siguiendo en esa área, con los casos incluso de violencia que han habido, que muchos pues lo adjudican a que ha sido por el asunto después de la pandemia, todo esto feminicidio, que a veces no le encuentra mucho el sentido de ser por los tipos de personas que las ejecutan. Entonces, se ha pedido, incluso aquí nosotros siempre pedimos que las escuelas, sobre todo, como que se le dé un poco más de apoyo y más vigencia a los psicólogos, que todas tienen, lo que no sé en qué cantidad, si es que no es suficiente para los planteles, cada quien en su área, claro está. Pero sí, siempre hemos tocado el tema, y es que se le debe dar un poquito más como de importancia al trabajo que pueden hacer los psiquiatras y los psicólogos para evitar todo este tipo de
de situaciones. O sea, en torno a eso, ustedes están elaborando ya, y ya esto sería claro a nivel nacional, Sí. algún tipo de programación y eso. Y como lo mencionaba, se creó junto con un programa, una plataforma, no recuerdo ahora el número, pero está en las redes sociales, una plataforma donde si usted tiene un paciente con este tipo de situación, usted pueda llamar. La plataforma le va a contactar a través de salud pública con las DPS y las áreas de salud, con un equipo de salud mental, psicólogos altamente capacitados para que le dé respuesta. Ahora mismo estamos juntos con las escuelas y las psicólogas dando charlas, dando capacitaciones. Estamos tratando, junto con el Ministerio de Salud Pública, de llevar, que es la visión del presidente, llevar programas de salud mental a la comunidad. Muchas veces, después de la pandemia, ha pasado que el encierro nos llevó el temor a volver a encerrarnos por un lado y el temor a morirnos. Muchas personas han desarrollado un estrés después de esta situación y el presidente, a través de Salud Pública, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, se ha creado este programa de salud mental, se está reforzando. Ahora mismo tenemos las psicólogas que están en el área, en un entrenamiento para dar respuesta más efectiva a esos casos. Y así tratar de ir eliminando y dar respuesta las agresiones, la violencia, concientizando a la población sobre buscar ayuda y dónde buscar ayuda. Pero perdón, Fico, Sí. que me da paso ahora mismo. Ya que usted está, porque aquí le hemos dado mucho ese tema, ya que usted está justamente en lo que es el área de programación, o sea, a nosotros siempre hemos pedido y hemos pues dado como sugerencia a que el gobierno haga justamente esto, pero no porque haya un caso de que FIFO tiene problemas, sino de prevención, porque por ejemplo en los barrios, que es donde yo siempre he dicho que el trabajo debe hacerse en los barrios, porque de ahí es que mayormente surgen los casos de violencia, y sobre todo hay casos de violencia que ni siquiera llegan nunca al dominio público, porque se quedan ahí, y a veces cosas que tampoco llegan quizá a casos de muerte, pero sí hay agresiones. Entonces, si se implantara como un programa que pudiera ir justamente como usted dijo, con las juntas de vecinos, que son los que conocen la zona y saben mucho más que cualquiera lo que hay en el sector, y que se dieran esos programas, pero directamente a los barrios. Eso entendemos que eso podría ayudar mucho a bajar ese nivel de violencia que tenemos. Sí, como te mencionaba, junto con la psicóloga que tenemos en el área y el programa de integración comunitaria, estamos llevando las charlas. Primero empezamos por las escuelas, porque donde tenemos más concentrado a los adolescentes, y hemos tenido varios casos de adolescentes en problemas con conflictos, tanto con profesores como con compañeros. Empezamos por ahí y estamos bajando ahora a la comunidad. Se está creando los grupos de apoyo en la comunidad, junto con la Junta de Vecinos comunitarios, donde junto con ellos programamos las charlas, programamos la visita. Se está tratando de integrar más la comunidad, pero como tú decías, la comunidad es que sabe dónde está el problema. Y junto con ellos, creando esos programas, creando esos clubes de junta de vecinos, creando los clubes de los comunitarios, podemos detectar dónde tenemos más problemas, y junto con ellos programamos la visita, le llevamos una jornada social, nada más la consulta de psicología, sino también otro tipo de problemas, porque a veces la misma frustración de la persona de no adquirir algún tipo de servicio también lo lleva a crear algún tipo de hostilidad. También, entonces, junto con el programa de psicología y salud mental, le llevamos también jornadas sociales, le llevamos talleres de salud mental, talleres de prevención en embarazo en adolescentes, prevención en la misma violencia, de la salud escolar, le llevamos
talleres sobre la salud materno-infantil, la salud pediátrica, cómo cuidar a un niño, qué hacer con un niño cuando tiene problemas, qué hacer de embarazada, que muchas embarazadas a veces desconocen cuál es el proceso de seguimiento de llevar un embarazo saludable. Más con todas estas adolescentes embarazadas. Muchas adolescentes. El tema es interesante, doctor, porque creo que el sistema de salud en la República Dominicana tiene una falencia, porque lo que tiene que ver con la psiquiatría no está en cobertura, en el catálogo de cobertura. Es un asunto que es muy costoso, lo que tiene que ver con la psiquiatría. De repente, cuando usted habla de la salud mental y se refiere a psicólogo, ¿el psicólogo es un médico? El psicólogo es un especialista, un profesional preparado para dar respuesta a los problemas de la salud mental. Un paciente debe pasar primero por un psicólogo antes de llegar donde un psiquiatra. Entonces ya cuando se trata, por ejemplo, de un paciente, cuando usted va a ejecutar un tratamiento o tiene que medicarlo, ¿un psicólogo tiene facultad para eso? Tiene facultad para medicarlo. Para medicarlo y... no sabía, ¿no? Como todo profesional de la salud, llegó un momento que en nuestro país, el Hospital 28, abarcó todo lo que era la salud mental. Y tergiversamos qué era la salud mental, cuáles eran los pasos a seguir en salud mental. Todo el que en aquellos tiempos tenía algún tipo de dificultad se llevaba directamente al psiquiatra. En los países desarrollados, un paciente que empieza a presentar algún tipo de problema de salud mental se lleva a psicología. El psicólogo le da primero la introducción, la investigación, porque muchas veces ni siquiera es un problema de salud, a veces es un problema social. Yo entendía que el psicólogo trataba lo que era la conducta humana, pero ya lo que tiene que ver con medicación, en base legal era un psiquiatra, era lo que yo tenía entendido hasta ahora. Hay casos en ese paciente, como te decía, que nada más no es la medicación. Hay medicaciones que son para tratar algún tipo de... Un paciente, por ejemplo, que está estresado, necesita un medicamento ligero, ¿verdad? Y orientaciones antes de llegar a lo crónico, ¿verdad? El psiquiatra te va a manejar un paciente que es crónico, que hay que ingresarlo, que hay que manejarlo, que hay que dejarlo ingresado, buscar terapias ya de control para ese paciente. Pero hay medicamentos que son meramente de manejo de psicólogo, como te decía. Tenemos un poquito de error al encasillar. Creemos que todos los pacientes son del psiquiatra. Un paciente que ya el psicólogo diagnosticó que tiene un problema de salud mental, que debe ser ya ingresado y darle un bloqueo de medicamentos y darle una observación más de cerca por un tiempo prolongado, eso lo tiene el psiquiatra. Eso como las consultas, por ejemplo. La primera vez que tú vas a un médico para la presión arterial, vas al cardiólogo por la consulta. Y el cardiólogo va a decidir si te ingresa o te maneja ambulatorio. Te dice, mira, este medicamento es para que te maneje la presión. Pero si el cardiólogo determinó que en ese momento tú tienes una presión que puede poner en riesgo un nivel tensional, tu salud, tu vida, te manda a un médico internista que te ingrese. Así mismo el psicólogo te va a dar un diagnóstico, te va a dar una evaluación y va a determinar, ¿usted necesita un ingreso para un manejo más de cerca o usted necesita un manejo ambulatorio? Si necesita medicación un poquito más fuerte, la que está dentro de su nivel, lo manda donde el psiquiatra lo va a manejar, lo va a bloquear, lo va a estabilizar y lo va a devolver de nuevo a las consultas de psicología para un manejo más de cerca en la comunidad. En el 90% de los casos, los pacientes se manejan con psicólogos. Como te digo, en los países desarrollados, todo paciente se maneja primero por psicología y después va a la consulta de psiquiatría. El psiquiatra es el que maneja al paciente ya crónico. Doctor, como entre las áreas que yo escuché que usted maneja, está lo que tiene que ver con lo materno infantil. Usted sabe que
semanas anteriores fue título de primera plana lo sucedido Sí. en las diferentes maternidades. Aquí en Santo Domingo Norte nosotros tenemos una de las principales centros maternos. ¿Qué usted cree que pasó ahí, doctor? Bueno, eso hay que investigarlo a fondo. Investigarlo a fondo. Tenemos un país que prácticamente tenemos un turismo de salud voluntario y a veces involuntario. Tenemos un país cercano, un país vecino, que no tiene ningún tipo de control de salud, donde las pacientes que llegan por esa misma migración, sin ningún tipo de chequeo, sin ningún tipo de manejo, te llegan a parir en un centro que ya prácticamente es nacional. Todos los centros maternos son nacionales, porque la gente y más a personas que migran nunca se chequearon, nunca se hicieron una analítica, nunca se hicieron un control. Y te llegan a ti a parir junto con la que se hizo todos los controles, todos los chequeos, en el mismo sitio. Aunque tú mantengas todos los controles de asepsia y antisepsia, vas a tener un choque de cultura y un choque infeccioso. Vas a tener pacientes que vienen, que tú al momento de atenderla, que te vas a dar cuenta qué diagnóstico tiene, pero ya pasó 1 o 2 horas en la misma sala de espera que la que no tiene nada, la que se chequeó, que tiene un diagnóstico. Una parturienta que viene del vecino país, que cuando le empezaron los dolores, pagaron un motoconcho que la trajo de Las Piñas hasta la maternidad, puede tener una meningitis, puede tener VIH, puede tener tuberculosis, y va a llegar a sentarse junto con la paciente que no tiene nada y va a contaminar a los demás pacientes. Los programas de salud tratan de ir a que la mujer materna infantil se chequee. En el primer día que chequean, se le mandan a hacer una cantidad analítica para determinar el estado de salud al paciente. Y durante todo ese embarazo se le van haciendo controles de chequeo. Pero una paciente que viene a parir solamente el mismo día que le empiezan los dolores, te va a contaminar la paciente que está sentada al lado. Por eso cuando el COVID llegó, manteníamos ¿qué? Distanciamiento. Pero una consulta donde te llegan 200, 300 pacientes por día, no hay distanciamiento, te va a contaminar. A la que el médico determinó que tiene un óptimo estado de salud y que está en óptimo estado para dar a luz, estuvo sentada 2 horas, 3 horas esperando en la consulta junto con una mujer que nunca se chequeó, que nunca vio un médico. El doctor, perdón, lo que usted describe es una realidad y que todo el que lo ve y lo escucha lo acepta, pero ¿cómo la gente entender que si eso se produce en el año entero, por qué en un mes entonces las estadísticas se disparan tan amplias? Es lo mismo que te decía. Porque, por ejemplo, una paciente parturienta que tiene una bacteria estreptocócica, por ejemplo, te llegó al momento del parto, llegó a la misma emergencia que está esperando la que se chequeó, ¿verdad? Y junto con esa que se chequeó, que llegó, que nunca se ha chequeado, hay 20 mujeres más. Ella trajo una bacteria y está en la misma emergencia. Aunque tú mantengas, hay bacterias que son aéreas. Te pueden contaminar. Una mujer te puede contaminar a las demás que están esperando. Bueno, y aunque el personal no quiera, por la gran cantidad, en algún momento se van a cruzar. Y la que trajo la bacteria va a contaminar a la que no. Y puede que en un momento determinado tú tengas un caso. Pues te pongo el ejemplo de COVID. Un paciente con COVID contaminaba un avión completo. Un avión completo de 300 personas. Y así se esparció por el mundo. Imagínate en un centro asistencial cerrado, en la misma emergencia que una paciente te entra, donde tú tienes 5 mujeres que ya se chequearon, te entró una a la emergencia que llegó el labor de parto, que atenderla. Chequeada, que se haga chequeado antes con historial o sin historial, hay que atenderla. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese momento cerrado, tú tienes 5 mujeres que no tienen, ya tú contaminaste
esas 5 mujeres, a lo que tú le diste el diagnóstico a esa mujer parturienta que llegó, ya está en sala de recuperación, cuando vienen muchas veces a salir las analíticas, porque llegó el momento del parto. Entonces, ahí ya tú tienes un grupo de pacientes que se contaminó. Y muchas veces, como te digo, la rapidez con la que las infecciones se propagan, se les escapa de la mano al personal de salud. No, eso sí. Doctor, pero se podría decir que en el caso de la maternidad, la mayoría de esos niños que murieron eran hijos de extranjeras. No tengo el Pero dato. me responde eso después de la pausa. RKR Celular. Ventas de todo tipo de equipos tecnológicos. Servicio altamente capacitado para la reparación de celulares, tablets, bocinas, videojuegos, así como controles y computadoras. Oferta de temporada. Tablets. Amazon Fire 7 de 16 GB más cover más protector de pantalla por tan solo $4,499. Dale lo mejor a tu smartphone. RKR Celular. Ven, actívate. Busca lo mejor en tecnología. Estamos ubicados en el Centro Comercial Galería del Este número 2, local 8, primer nivel, carretera La Victoria, esquina calle D, sector El Milloncito, Santo Domingo Norte, Sabana Perdida, con el teléfono 809-203-4437. RKR. Lo mejor. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Este y otros canales de televisión y radio está disponible en la aplicación Stream 1 TV completamente gratis. Busca Stream 1 TV en Roku, Amazon Fire TV, Google Play, Android, tablet, iPhone, iPad, en tu cajita de IPTV, Apple TV o en tu Smart TV. Disfruta de nuestra variedad de canales y emisoras de radio de tu país con una programación actualizada y gratis. Stream 1 TV, una aplicación que mejora tu vida. Los martes y los jueves tenemos el compromiso de traer palabra de bendición en nuestro espacio cristiano que Dios ha permitido para bendecir su vida y la de los suyos. En su presencia TV, Roberto Marte y Santo Adames, junto a ministros invitados, les esperan a las 10 de la mañana para que seas edificado con un programa de salvación por Teledigital, Canal 56, el canal del Gran Santo Domingo. Hoy con el doctor Kalin Quesada. Señores, miren, esto está bastante interesante, y sin ningún deseo de intención de tocar el tema del tema migratorio con Haití, pero para nadie es un secreto la cantidad de mujeres embarazadas que vienen aquí pues a dar a luz a nuestro país.
Lo que pasa es que durante el tiempo que hemos estado tocando el tema de los niños que murieron en San Lorenzo de los Minas, realmente no se ha destacado esa parte, si esos niños realmente eran todos dominicanos o eran hijos de madres extranjeras. Nos puse en aprieto, doctor. Sí, no tenemos realmente el tema, no tengo el dato estadístico. Se ha hablado mucho sobre esto en estas últimas semanas. Hay que esperar primero que las investigaciones culminen, que los datos se proporcionen, a ver en qué grado o qué cantidad de pacientes son extranjeros o son dominicanos. Es un tema muy doloroso porque a muchas familias se afectó, pero como te digo, el dato estadístico no lo tengo. Yeah. Como Servicio Nacional de Salud que maneja las redes de hospitales públicos, ustedes no podrían, porque entonces ese tipo de situación sube la estadística del país. Entonces usted en materia de mortalidad infantil, para los datos mundiales, entonces nosotros tenemos una alta tasa de mortalidad. No, nosotros no somos servicio, nosotros somos el Ministerio de Salud Pública, Rectoría. Nosotros somos los que estamos en la parte de la vigilancia epidemiológica. Los servicios de salud están, el SNS está distinguido el doctor Mario Lama. Nosotros estamos del lado donde está el doctor Lainez Rivera, la parte de vigilancia epidemiológica, la parte de la promoción en salud. Salud Pública no da atenciones directas al paciente. No, yo sé, porque cuando se crea el Servicio Nacional de Salud, precisamente para quitarle esa responsabilidad a Salud Pública como ministerio es la rectora del sistema de salud, ya en la parte gerencial, en la parte administrativa. Pero digo, porque la estadística, cuando se habla de la estadística, entonces mundial, eso incluye al Ministerio de Salud Pública como rectora del sistema de salud. Entonces, el hecho de que esos pacientes lleguen de esa forma, le aumenta la estadística al país. Entonces, va a llegar a un punto en que la República Dominicana tiene que revisar eso. Ese punto tiene que llegar, donde el país ponga límites y ponga más controles para que este tipo de pacientes deje de llegar. Se consumen prácticamente todo el presupuesto en base a salud de ese lado. Y la capital, aparte que tenemos muchos extranjeros de todas las nacionalidades, mientras más te acercas a la frontera, peor es el caso, porque estás más cerca, sale menos costoso transportarse. Por ejemplo, aquí, para llegar aquí, un nacional haitiano tiene que pagar mucho. Incluso cualquier nacionalidad tiene que pagar mucho dinero. Y si tú te haces las investigaciones, te das cuenta que nuestro vecino país, los centros de atención son muy escasos y muy distantes. Debe ser más económico y más rápido cruzar la frontera, porque per se ahora está haciendo un muro, pero antes solamente era un río. Las mujeres, cuando sabían que ya que iban a parir parturientas, cruzaban al Jabón en la noche. Ya cuando le llegan los dolores, está aquí de este lado y bajar al hospital. Y eso es un problema que el país poco a poco va a ir, tiene que buscarle la solución, porque a nivel internacional nos suben muchas estadísticas, porque si fueran parturientas que vinieran con un control, un récord, una evaluación, aunque no traiga el récord, pero traiga el historial de que sí me chequeé, que sí me evalué, pero muchas veces desconocen hasta su condición del embarazo. Y no solamente, doctor, que se evaluó, sino que se le dio un seguimiento donde ella fue tomando su medicamento correspondiente al embarazo y llega, pero una parturienta que llega desnutrida prácticamente en niveles de condición, en alto riesgo. En muy alto riesgo, porque cuando un médico se enfrenta a un paciente sin ningún tipo de historial,
y ya no a un solo paciente, a 2. Porque el momento que ya dio a luz, hay que encargarse también de las condiciones de ese producto. Un paciente que nunca se chequeó, que nunca se vacunó, que nunca llevó un control, que no sabe qué tipo de infección trae o qué tipo de infección le va a pasar al producto. Si es alérgico a algún medicamento. Doctor, yo tengo casos que yo a personas muy allegadas mías, yo les recomiendo la maternidad, Nuestra Señora de Altagracia, lo miren, el caso aquí del materno, y yo, está loco, yo voy a llevar a mi bueno, entonces yo tengo la experiencia que este tipo de centros, aunque sean de la red pública, por la cantidad de casos complejos que manejan a diario, creo que los pacientes, independientemente, si hay un protocolo bien seguido, tienen más posibilidades de vida. ¿O no es así? Es así. Todas las pacientes que se complican en un gran porcentaje a nivel privado, ¿dónde terminan? Terminan en ese sistema. Sí, eso es así. La preparación es mejor. Tienen muchos equipos, tienen el espacio, la cantidad de especialistas necesarios. Muchos pacientes que van a una clínica se atienden durante todo el tiempo. El mismo especialista le dice, mira, depende de la complicación que tenga, vete a tal maternidad. Es rebote. La manda, porque mira, es más fácil tú un paciente. Claro, después de haberle sacado unos cuantos dinero, 2 o 3 días sacan dinero, pero depende de la complicación que traiga la paciente. Tú tienes, le tienes la oportunidad a la paciente, de tener mejor oportunidad. Porque no es lo mismo que tú tengas un ginecólogo tratando a una paciente que tiene una complicación X, a que tú tengas una junta médica con 20 o 30 ginecólogos observando a la paciente en el seguimiento diario. Es una paciente que va a estar mejor vigilada, mejor controlada, mejor manejada. Como te digo, muchas pacientes, el mismo ginecólogo, si le ve las complicaciones, le dice, mira, vete a Altagracia, vete a Los Minas, a Maternidad de Los Minas, vete a un centro de esto del Estado. ¿Por qué? Aparte que al paciente le va a salir más económico, porque tú tienes todas las especialidades. Si una paciente que dio a luz tiene problemas endocrinológicos, aparte de ginecólogo que va a tener la maternidad de Los Minas, va a tener también un endocrinólogo. Bueno, nada más no es ginecólogo, ya va a tener a la cabeza un especialista que le va a dar respuesta oportuna. Y los centros públicos nuestros tienen la capacidad, la preparación, tienen el equipamiento para dar respuesta a todo tipo de casos. Hay un alto nivel aquí de cesárea que se produce aquí en el país. Desde el punto de vista de la red pública, ¿se plantean que esas cesáreas obedecen a negocio o son necesarias las cesáreas? En un gran número son necesarias, en otras muchas veces ya las mujeres son electivas, ya las mujeres que van al sector privado buscan salir más rápido del proceso. Ya antes se buscaba la mujer como quedara después del parto, era correcto, pero ya no, ya hay muchas mujeres que dicen, no, hay que quitarme un poquito de aquí y de allí cuando me hagan la cesárea. Y muchas también la vida laboral las lleva a querer tener un tiempo de recuperación más rápido. Bueno, aunque erradamente se le vende que la cesárea es más rápido. Pero una mujer que dio a luz normal, a los 2 días está de pie, mientras que una cesárea dura 8 días. Entonces se le vende eso erróneamente, en un porcentaje por el mismo desconocimiento. En los programas de salud materno-infantil estamos tratando de concientizar a través de charlas esas mujeres sobre ese mismo aspecto, de que una mujer que dio a luz normal, ya a las 24 horas después de dar luz está de pie, al 100%. Pero es más trabajo para el médico. No es más trabajo. Sí, porque si usted, que sería más simple. si usted como médico selecciona un día y una hora, usted
dice, bueno, le voy a hacer una cesárea tal día en la tarde, tal día en la mañana, dura 2 horas la cesárea y ya yo terminé y me fui para mi casa. Pero esos ginecólogos, cuando están durmiendo, que los llaman, dicen, hay una mujer que está de parto ahí, que yo qué, da una vuelta, puja, es complicado. Lleva un poquito más de trabajo en el tiempo, pero una cesárea te lleva más tiempo de preocupación. Nada más no es el proceso la cesárea. Y mayor riesgo. Una paciente que se hizo cesárea va a recuperación. El médico no se puede ir mientras esté ahí. El periodo de ventana para las complicaciones de un sangrado es más alto en la cesárea que una mujer que parió. Y hasta más riesgo de contaminación. Claro, y después doctor, todo el proceso. Tenemos una llamada, doctor. Adelante, buenos días. Adelante. Parece que no. ¿Se cayó? ¿Se cayó? Ok. Doctor, dentro de los programas que usted maneja, usted habló al principio de que también manejan los programas de epidemiología. Actualmente, de hecho, hoy lo vi en uno de los periódicos de circulación nacional, que hay, se podría decir, un brote, o por lo menos el brote que está actualmente, ha crecido más que el año pasado de viruela. Hay muchos factores que conllevan a que surjan este tipo de brotes controlados, porque, como le digo, Salud Pública está muy interesado, muy afanado en controlar este tipo de brotes. El calor, las altas temperaturas, ¿El calor ayuda a eso en este caso? El calor y la sequía. Ese virus, al no llover mucho, donde un virus cae, se queda. Como te digo, ahora mismo también en el tiempo que la misma ajetreo económico, la misma ajetreo laboral contribuye a que se esparza más. ¿Por qué? Porque antes el niño que estaba con un problema de salud, uno de los padres se quedaba con él en la casa. Pero ahora mismo los 2 padres, la mayoría están en el sector laboral. La solución más viable es que si no hay quien se quede con él, es llevarlo al centro educativo, donde va a estar con 20 o 30 niños. Perdón, doctor, Laura sí entró. Se cayó. Caray. Se pega la viruela, doctor. Es un virus, y como todo virus se pega, se contagia. Por eso, como le decía, el afán del Ministerio de Salud Pública de llevarle vacuna a toda la población, y mayormente a la población infantil, para evitar que estos casos se sigan propagando. Ahora mismo esta semana, empezamos con la jornada nacional o con la jornada de vacunación de las Américas, que es el mundial. Empezamos el martes pasado con nuestro lanzamiento. Estamos llevando a todas las escuelas la vacunación, los esquemas de vacunación. Y también ahora este fin de semana, el próximo sábado, tendremos un casa a casa en varios sectores, yendo por las casas a vacunar a los niños también. Que esos niños que no están en la escuela, podemos captarlo en la casa con esa vacunación. El niño que se pone o la persona que se pone la vacuna para la viruela y se pone su refuerzo debidamente como lleva, ¿cuáles son las posibilidades que le pueda dar el virus? Tiene un porcentaje muy bajito, no recuerdo el número, ahora el porcentaje, pero es muy poco. Y cuando una persona tiene sus vacunas al día, tiene su refuerzo, se le da de manera pasajera, le da algo muy leve y no muy transmisible, porque ya su cuerpo sabe cómo manejar el tipo de patología. Una gente con viruela, entonces, ya tiene la viruela. No, varicela. Varicela. Hace unos cuantos años ya la viruela dejó de existir. Tiene la varicela, es cómo tratarse, el proceso de recuperación, cómo tratarse. Lo primero es mucha hidratación. Por eso le decía que el calor influye mucho. Al deshidratarte, los síntomas son más severos. Pero con buena hidratación,
reposo. Pasa de 5 a 7 días ya. No necesita medicamentos, fármacos, ni nada de eso. No necesita fármacos. Solamente en los casos donde, por muchas negligencias, hay padres que no han vacunado nunca a sus hijos, ya depende lo que causa las pústulas, que causan las pequeñas ulceraciones. Si se complica alguna, sí va a necesitar un manejo más de cerca con un pediatra para darle antibioterapia y manejo y la hidratación por la fiebre, ya en esos casos. Pero la mayoría solamente con la hidratación, observación del niño o del paciente que lo tenga, es suficiente. Había antes gente que se daban baños de orines y eso para... ¿Usted no llegó a escuchar eso? Sí, todavía no me ha dado. Todavía no me ha dado, pero como le digo, sí, se recomienda que no se haga. Esos baños que usaban con hierbas y esas cosas, en un porcentaje muy alto, lo que complica al paciente. Porque si usted es alérgico a una de esas hojas, más con urticaria en la piel, usted se va a terminar lacerando con el rascado. Claro. Y ya va a tener una complicación de salud, porque ya por ahí le va a entrar o una bacteria o va a tomar una infección, y sí se le va a complicar. Con agua a temperatura ambiente y mucha hidratación, buen baño, es simple con eso. Esos baños que se usaban antes, por la misma cultura que tenemos de los remedios naturales. Yo me pregunto, doctor, ¿dónde pega una cosa con la otra? Pues se supone que los orines son el desecho. Claro, entonces, y que bañar. Entonces, por eso mismo complicaban más. Y de varios niños. De varios niños. No, juntaban unos galones ahí, donde vamos a bañar. Doctor, sí. Los programas de vacunación, en este caso, con el caso de la varicela, ¿solamente van dirigidos hacia los niños o también para los adultos? En esta oportunidad tenemos también adultos. Tenemos la DT para los adultos, tanto personas que trabajan en empresas, la construcción, los agricultores. Tenemos también esta jornada para vacunar también los adultos. También tenemos para los adultos la influenza. En esta época de sequía, de mucha brisa, mucho polvo, seguimos vacunando. Empezamos en diciembre con una jornada de vacunación. Aún tenemos vacunas y seguimos cuando nos la solicitan, la influenza, pero esta vez DT junto con los niños, a los adultos. También tenemos esa jornada también que inició el martes pasado. Pero en esta jornada, doctor, ¿van a haber centros improvisados o no? Porque a veces la gente sabemos que debemos de ponernos la vacuna, pero a veces se nos hace tedioso, déjame llegar al centro a ponérmela. Y más fácil se la ponen cuando ven en las calles esos centros improvisados. Tenemos puestos de vacunación en diferentes sectores. En los casos donde hacemos el casa a casa, siempre ponemos un centro fijo. Okay. Para que las personas, cuando pasaron por su casa, no se encontraban, estaban colmados, salieron a hacer una diligencia, puedan pasar por el puesto de vacunación y vacunarlo. También estamos, junto con Educación y el Sistema Nacional de Salud, estamos yendo a las escuelas. Y el niño que no está en la escuela lo aprovechamos en casa a casa o en el puesto de vacunación. En la jornada de vacunación que ustedes hacen normalmente, ¿la población ustedes encuentran receptividad o todavía hay gente que se resiste a la vacuna? En un porcentaje muy alto la persona acepta la vacunación. Hay poca cantidad de personas que se resisten todavía, muchas veces por desconocimiento. Cuando vamos haciendo siempre un levantamiento con esas personas que se resisten, para junto con los comunitarios darle una charla sobre la vacuna, sobre los beneficios, sobre qué se evita con vacunar a un niño, y muchas veces aceptan de nuevo. Siempre pasamos 1 y 2 veces y buscamos siempre al comunitario para que las personas que se resistan, tratar de convencerlos, que no se quede ninguno. Yo en una ocasión por los frentes de mi casa presencié que estaban así una jornada de vacunación y iban a vacunar a un niño, y en eso la mamá dijo, ay no, el mío no.
tuve que darle una tanda para que pudiera entrar en razón y permitir que el niño fuera vacunado. Pero señores, lamentablemente, pues el tiempo nos traiciona. Muy interesante pues este conversatorio con el doctor Coplín Quesada, llevándole pues informaciones, Calín Quesada, llevándole pues estas informaciones de salud que yo sé que todos ustedes pues están aprovechando. A usted, doctor, muchísimas gracias por... Aprendimos mucho aquí. Sí, bastante. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estamos en la 3 con el doctor Natanael García, buscando llegar a la comunidad con todos los programas de salud, para que esos casos de negligencia, esos casos que la gente desconoce dónde ir, orientarlo y llevarle salud a esas personas. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que comprometer a Manzanillo para que un día también pues nos traiga el doctor Natanael, porque... Dígale que él vino una vez aquí y jamás ha vuelto. Dígale. No sabemos, que sí, venga a sabemos que hablar tiene muchísimo trabajo. Nosotros sabemos que él ha hecho un buen trabajo ahí, que venga a decir lo que él ha hecho. Eso es así. Así que señores, pues será hasta mañana. Gracias por estar ahí, gracias porque siempre nos dan ese espaldarazo. Pero no se muevan de ahí porque en breve continuamos con En Tu Presencia TV. Gracias.